lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:05 en la mañana. Hablemos de un par de cositas más ligeras en la recta final de nuestro espacio. Si yo digo, por ejemplo, Sigifredo Dante Reyes Moreno, ¿les suena ese nombre? Capaz que a muchos no, capaz que a la mayoría no. Pero si yo digo el cuentero de Muisne, seguramente todos habrán escuchado alguna vez ese nombre, ese apelativo del cuentero del Muisne, ¿no? Infobae, por ejemplo, hace unos pocos años redactó una nota, ¿no? Que daba cuenta de varios de estos episodios públicos que trascendieron, protagonizados por el cuentero de Muisne. Vendió un reloj público que es el reloj de la Torre Morisca ahí en el malecón de Guayaquil, y vendió una calle, ¿no? Y Infobae había publicado en su momento la historia del cuentero de Muisne, el estafador más famoso del Ecuador. ¿Por qué hablamos hoy del cuentero de Muisne? Por esto. Vamos a hablar justamente de este libro, El cuentero de Muisne, que ha sido redactado, elaborado por el colega periodista y amigo David Romero. Acá, por ejemplo, Valentina Febres Cordero en la contraportada dice: este libro nos sumerge en la extraordinaria vida de Sigifredo Dante Reyes Moreno, el estafador más famoso de la historia del Ecuador, conocido como el cuentero de Muisne. Reyes se hizo legendario por escapar 19 veces de prisión, usando solo su ingenio y su habilidad para contar historias. El periodista David Romero revela la esencia de Dante a través de una serie de encuentros personales dentro de la cárcel, desde una primera entrevista hasta el desarrollo de una amistad profunda. Nos ofrece David una ventana única a la vida y mente de Dante hasta el día de su muerte. David Romero, bienvenido. Qué gusto. Fabricio, un placer estar aquí en tu programa, en Armónica, y agradecerte, ¿no? Mira, la relación con Dante Reyes fue de 8 años. Yo lo conocí a él en el 2005 cuando acudí a hacerle una entrevista. En esa época trabajaba yo en un canal de televisión. A él le gustó mucho el reportaje que yo publiqué, porque incluso me di el trabajo de ir a buscar a su madre, que en esa época ya no vivía en Muisne, sino en Esmeraldas. Entonces él me llamó desde la cárcel, imagínate, desde esa época me llamó desde la cárcel al canal donde yo trabajaba y me dice: David, eres el único periodista que se dio el trabajo de ir a buscar a mi madrecita. Tú no sabes lo que ella significa para mí, verla aunque sea por una pantalla de televisión. Quiero hacerte una propuesta, ven por favor acá al presidio, ¿no? Entonces yo acudí, me encontré con él. Él estaba aquí en el penal. En el penal, en el ex penal García Moreno. Entré yo por primera vez con el temor de entrar sin cámaras, sin las seguridades con las que ingresa un periodista, hasta que le dije: hermano, ¿para qué soy bueno, no? Entonces me dice: yo siempre quise escribir mis memorias, yo siempre quise escribir, digamos, una especie de biografía, y creo que tú me puedes ayudar. Entonces le digo: pero tú me habías dicho en la entrevista que yo te hice hace poco que una editorial mexicana estuvo interesada en tu obra y que, es más, tú firmaste con esa editorial mexicana. Entonces me dice: la verdad, hermano, es que eso no es cierto. Entonces, ese fue el cuento número 1. Él me había dicho que iba a firmar con una editorial mexicana y no era cierto. Ahí empieza, Fabricio, una relación de amistad de 8 años, porque él fallece en el 2013 por un problema cardíaco en el Hospital Eugenio Espejo, ¿no? Yo estuve con él hasta pocos días antes de su muerte, y el libro va un poco de eso. El libro es una crónica literaria. Es una crónica literaria que relata, digamos, esos encuentros que tuvimos durante mucho tiempo, el desarrollo de nuestra amistad, la evolución de nuestra amistad, pero es interesante porque esa crónica está atravesada por 6 cuentos que no son otra cosa que sus principales fugas y estafas. Decía acá, yo no tenía este dato, ¿no? 19 veces escapó de prisión. Escapó prácticamente. ¿Cómo lo hizo? A ver. Bueno, sin armas, sin violencia, ¿no? Algunas veces por túneles y otras veces disfrazado, ¿no? Él decía: yo soy el rey de los disfraces, el hombre de las 1000 caretas. El problema de un estafador es que siempre tiene que dar la cara, y como siempre da la cara, tiene que saltar de ciudad en ciudad, de país en país. Él me decía, conversando, digamos, un poco en estas cosas muy personales, me decía: David, el estafador, me dice, hay 4 claves para el estafador. Primero, vestir impecable. Segundo, tener un buen coche. Tercero, abrir una oficina en un lugar exclusivo. Y cuarta, un verbo convincente, me repetía él, un verbo convincente. Gracias a ese verbo se fugó muchas veces, ¿no? Por túneles, por ejemplo. Mira, Fabricio, yo siempre digo que Dante Reyes era más cuentero que estafador, y más mitómano que cleptómano, como él se justificaba para robar. Mitómano mentiroso, cleptómano ladrón. Claro, entonces mira, él tuvo unos seis golpes
pepas, como decimos en el lenguaje coloquial, ¿no? Pero también se inventaba muchas cosas, ¿verdad? También cuenteaba la propia prensa, eso era muy interesante, ¿no? Porque cada que él volvía a caer preso, la prensa lo buscaba para entrevistarlo, ¿no? La prensa lo buscaba y él les decía, ni sabes, hice una estafa en los Países Bajos, de los que te quiero contar, ¿no es cierto? Yo le decía, ¿tú conociste Holanda alguna vez? Luego fácilmente caía en la mentira. Por eso nunca pudimos hacer la biografía que él pretendía. Este libro, más que ser una biografía de Dante, es un poco las vivencias mías con Dante dentro de la cárcel. ¿Pero qué biografía quería él? Él quería una biografía en la que supuestamente iba a detallar todo el tema de su familia, de sus hijos, eso pensé yo. Pero el rato, había momentos en que no todo era color de rosa, la relación se volvía tensa. Y yo me molestaba y me enojaba con él. Porque le decía, sentías que te estaba mintiendo. porque me empezaba a cuentear, pues. Y entonces me contaba 2 párrafos de una historia. Dice, lo que te contaba hace un rato. Dice, te voy a contar mi estafa en los Países Bajos, ¿no? Entonces yo decía para mis adentros, un tipo que sí tiene buen verbo, pero que a ratos no termina ni de dominar bien el castellano, ¿cómo pretende que yo le crea que hizo una estafa en los Países Bajos? ¿No? O cómo pretende que le crea que estuvo preso en Tokio, ¿no? Y él me contaba que estuvo preso en Tokio para después justificar el personaje este que se inventó del Dante Makoto Chimbolo, del ingeniero japonés. Entonces, claro, era un tipo que mentía a tiempo completo y eso empezó a entorpecer, digamos, el tema del desarrollo de contar la obra, porque me contaba 2 párrafos de una historia y yo le decía, hermano, no hay elementos, ¿cómo me voy a inventar yo un capítulo con 2 párrafos? ¿No? Y además tenía un brillo particular en sus ojos cuando empezaba a mentir que yo ya lo detectaba perfectamente. Se empezaba a inventar una historia y tenía un brillo en sus ojos que yo nunca volví a ver en nadie más. Un brillo muy particular, era como el ingreso a esa dimensión mental de él, ¿no? Esa como dimensión mental de alucinaciones, de delirios que le permitía a él construir en su cabeza un montón de personajes que probablemente en la vida real nunca existieron ni llegaron a cometer delitos, ¿no? Ahora, tú lo ubicas más como un cuentero que como un estafador, pero digo, el hombre vendió la torre morisca de Guayaquil. Eso ya es una estafa. Lo hizo. ¿Cómo te relata eso? ¿Cómo fue? Y sobre todo contémosle a las nuevas generaciones ese episodio que tal vez es el más recordado, el más emblemático del cuentero de Muisne. Y que quedará en el imaginario popular por siempre. La torre morisca. Dante Reyes no salió ese día en busca de una estafa. Lo que sí dice él eran las fiestas julianas y yo me sentía como inspirado. Era una mañana deliciosa. Entonces dice, yo llegué desde cerca de la torre, parqué mi carro cerca de la torre y entonces dice, me hice lustrar los zapatos. Había por ahí un betunero y le dije que me lustre los zapatos ahí junto a la torre. Mientras él se lustraba los zapatos, se acerca una pareja de turistas, dice él, ¿no? Con sus cámaras, con sus cosas, se acercaron los turistas y entonces la mujer que era catalana, porque el marido era suizo, la mujer era catalana de Barcelona, pero hablaba español, dominaba el español, y le dice, señor, dice, a nosotros nos encantaría conocer esta torre, este reloj, ¿usted podría darnos un permiso para subir a la torre? En ese instante se le prende el foco a Reyes. Y le dice, con mucho gusto. Dice, yo vivo en Vancouver, Canadá, soy un empresario ecuatoriano, pero ahora mismo estoy en mi país porque he venido a vender algunas de mis propiedades horizontales que tengo en Guayaquil, le dice, ¿no? Entonces estamos las personas indicadas en el momento indicado. Yo la acompaño, esta es una de mis propiedades. Y no había nadie más en ese momento. En ese momento no había un municipal, no había nadie, solo él estaba ahí. Por eso estas personas que lo vieron a él elegantemente vestido, le preguntan que si podían subir a la torre. Entonces me dice, hermano, yo me pongo en modo guía. Y entonces empiezo a subir, dice él, las escaleras de la torre. Llegamos a la parte alta y les explicaba la construcción que ven al fondo es del puente de la Unidad Nacional. Lo que ven allá es Durán, esta isla maravillosa del lado de acá es Santay. Se puso él a contarles. Entonces la mujer se enamoró del lugar. Dice Reyes, ¿no? Le dice, oiga, dice, pero este lugar pertenece aquí, es público, privado. No es privado, es de mi propiedad. Dice, a mí me encantaría poner aquí una galería de arte. Estamos las personas indicadas en el momento indicado, yo se la puedo vender. Hagamos negocio, ¿no? Pero lo simpático de esto es que luego se van a una notaría. Previamente él ya había dado un dinero al notario y al secretario, porque él dice que siempre se le facilitaban las cosas cuando sobornaba a alguien, igual en los presidios. Para hacer sus túneles, él sobornaba, digamos, a alguien para convencer ciertas fechorías, que ya te voy a comentar una anécdota interesantísima, sobornaba incluso, según él, a los directores de la cárcel. Bueno, a lo que voy, la frase más famosa de Reyes, Fabricio, la que salió en todos los diarios y en todos los canales y que es su frase ícono, no copiada de nadie, es cuando finalmente lo detienen, le toca encarar a los estafados y delante del juez, él dice, yo a nadie le he robado, yo solo hablé y ellos me creyeron.
¿Yo qué culpa tengo de que me hayan creído? Yo solo hablé y ellos me creyeron. Señor juez, yo a nadie le he robado. ¿Tiene algo más que decir? No, señoría, es todo. Y después de unos meses fue liberado, dice él, ¿no? Entonces, es un episodio maravilloso, como el episodio cuando fugó disfrazado de monja de la penitenciaría del Litoral. ¿Cómo también. lo hizo? Lo hizo, en un principio él me contó una historia superficial, después me contó otra, cambió de versión. La segunda me gustó más porque ayudó a alimentar mi cuento, eso está como un cuento en el libro. Al principio él me dice, no, una monja que entró acá y yo la convencí, no sé qué. Pero cuando conversamos la segunda vez más a profundidad, me dice, David, lo que nadie sabe de la historia de la monja es que tuvimos un tórrido romance con esa colombiana con la que yo habría vivido el resto de mis días si es que no habría muerto en Colombia cuando nos fuimos a Colombia. Le digo, ¿cómo es esa vaina, hermano? Bueno, lo cierto es que de cuando en cuando entraban monjas al presidio con el afán de catequizar. Le había dicho, aquí hay un reo que siempre da problemas, se fuga, dice, visítelo, madre. Entonces una de estas chicas fue, según él, una colombiana joven, y conversaron. Él dice, yo sentí, hermano, que hubo una química poderosa desde el inicio, ¿no es cierto? Entonces dice que lo empezaba a visitar con más frecuencia, que le llevaba víveres, hasta que un día le dijo, tengo una idea. ¿Cuál? Fugarme. No, ¿cómo se te ocurre? Sí. Y tú tienes mi libertad. Tú vas a venir al presidio, debajo te vas a poner un vestido, muy pegadito al cuerpo, y encima te vas a poner tu hábito. Y también trae tu cédula de ciudadanía ¿no? Normal. Entonces dice que la monja llega al presidio, ingresa con las otras monjas, llega a la habitación de él, se saca el hábito, ella se queda con el vestido, ¿cierto? Y le entrega a él el hábito. Hay una cosa simpaticísima en el cuento porque el cuento está contado desde la monja. Entonces la monja dice, era chistosísimo ver cómo yo le depilaba las piernas y cómo él gritaba cuando yo lo depilaba, ¿no? Entonces, al final del día, la colombiana sale como una persona más, presentando su cédula, como si había ido a visitar a cualquier familiar, y él sale dentro del número de monjas que había entrado. O sea, si entraron 6 monjas, salieron 6, con Dante Reyes incluido. Él siempre cuenta como anécdota que le daba mucho miedo que lo reconozcan los guías que estaban en la puerta. Él iba con la cabeza agachada y dice que escuchó clarito uno de los guías, que era medio pana de él, que dijo, qué monja para fea, hermano, la que ha venido refiriéndose a Reyes, y finalmente así se fuga. Pero a ver, esto es un cuento, esa parte. Esta anécdota es un cuento. ¿No fue comprobado eso? ¿O? No, sí. Lo que te digo es que... Lo de la fuga como monja es real. Es real. Lo que pasa es que yo le di un matiz literario. Para el relato. Para el relato. Ya. Y él me contó que había tenido un tórrido romance con la colombiana, ¿no es cierto? Y eso en una primera versión no me la contó, así que yo estoy absolutamente seguro que es mentira. El hecho de que él haya tenido un tórrido romance con la colombiana, estoy seguro que es mentira. De cualquier manera, ayudó a alimentar esa partecita de ese cuento, ¿no? Pero de que se fugó de la penitenciaría del Litoral, vestido de monja, es real, ¿no es cierto? Así como, mira, a mí era un trabajo tenaz, Fabricio, porque a mí me tocaba ir comprobando ciertas cosas. Entonces, según él, había hecho muchos túneles por todas partes. Entonces, yo digo, a ver, me cuenta del gran escape Manavita, una fuga en 1992 del Tomás Larrea de Puerto Viejo. Entonces yo me pongo a investigar. Me voy en ese tiempo a las hemerotecas, porque usted sabe, Fabricio, que nosotros ya tenemos nuestros años. Entonces buscando, y me encuentro en todos los diarios el gran escape Manavita. Me voy al canal en el que trabajaba, y en sus archivos encuentro, Fabricio, la nota periodística en la que un general de policía relataba el asunto, mostraba el hueco por el que se habían fugado, ¿no? Y el general de policía decía, miren, por este hueco se fugaron anoche unos reos, cavaron 2 metros de profundidad y recorrieron 16 metros bajo el presidio, calculando perfectamente la distancia para salir al patio de un campesino, a la casa de un campesino. Entonces, estos reos se fugaron anoche, comandados por el famoso delincuente Dante Reyes Moreno, alias el Cuentero de Muisne. Fue un momento maravilloso para mí, porque yo había comprobado, era una prueba irrefutable de que Dante Reyes era capaz de planificar una fuga por túneles y materializarla. Dante Reyes fallece en 2013. ¿Por qué 11 años después publicas este libro, David? Porque hubo unas idas y venidas terribles. Él pretendía que contemos su biografía cuando yo tuve transcrito todo, cuando yo tuve todo el material listo. Se lo mostré al Pájaro Febres Cordero, que es como mi mentor en el ámbito, porque yo escribo mucha crónica.
y el pájaro me dijo, David tiene buenos elementos, tiene chispazos, pero lamentablemente es un hombre repetitivo, su modus operandi conspira contra ti, o sea, es decir, el modus operandi es el mismo, solo cambia de locación, no termina de abrirse todo en el tema personal, y me dice, como biografía no funciona, así que te tengo la lamentable noticia que tienes que ir a empezar de cero, ¿no? Y entonces, claro, fue todo un trabajo para mí. Y luego tomamos la decisión de que iba a ser contado como una crónica desde mi experiencia. Ahí empecé a sentirme más como pez en el agua, ¿no? Entonces finalmente esta obra, la que tienes en tus manos, empieza a escribirse en 2019 y finalmente ve la luz ahora, ¿no? Como crónica lo dices. Como crónica. Es una crónica literaria atravesada por 6 cuentos que de pronto te aparecen ahí y tú dices, ¿y este cuento qué tiene que ver? Y luego ya todo va tomando sentido, ¿no? Oye, tu tocayo David de Yepes, que está en sintonía, pregunta, ¿dónde está la pregunta de David? El cuentero es icónico, dice, que nos diga cómo adquirir el libro. El libro ¿Cuándo lo presentas? Lo presento este sábado en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itzimbía a las 6:30 de la tarde. Pueden ir, ahí va a estar el libro a la venta este sábado 14 a las 18:30 en el Itzimbía. Va a ser un evento muy bonito, vamos a tener también videos inéditos y pueden adquirir ahí el libro. También, Fabricio, a través de mis redes sociales me pueden contactar por Instagram, David Romero Macías, y por Facebook, David Romero. Y dentro de poco va a estar también en las principales librerías del Ecuador. Correcto, felicitaciones David, qué interesante charla, ¿eh? Muchísimas Hablar un gracias. poquito de lo que ha sido el cuentero de Muisne, una figura entre comillas icónica y que es retratada en esta crónica que tiene algunos cuentos por parte del colega David Romero. Felicitaciones, muchas gracias David. ¿Puedo contarte una anécdota Por favor, antes de irme? dale. Dice, ¿por qué es interesante comprar este libro? Porque hay muchas fugas, Fabricio, y estafas que la prensa no supo. Se hizo pasar por un miembro de Alfaro Vive para robar ganado en una hacienda, por ejemplo, ¿no? Ya salió y dejó puesto un cartel al final que decía Alfaro Vive carajo. O la fuga de dinero, que es interesantísima, cuando estafó a sus propios compañeros de presidio, cuenteándoles de que iba a haber una fuga, que él sabía que en ese momento no era posible, ¿no es cierto? Les dijo que la fuga iba a ser real, incluso les dijo, ya compré un camión que está fuera del presidio, lo vamos a pintar con diseños de fideos, de harinas, de arroz, y ese camión lo vamos a poner encima de la alcantarilla por la que nos vamos a fugar. A ellos les pareció muy real. Le sacó billete a todos, la fuga no se hizo, como le había dado algo al director del penal, el director trasladó a esa gente a la penitenciaría litoral a Guayaquil para que obviamente no lo maten. En la recta final, poco antes de morir, me dijo, David, recuerda que te he pedido que seas el padrino de mi última hija, Ilusión. Le puso por nombre Ilusión Reyes, porque ese nombre representaba, decía él, todo lo que él creía que iba a pasar con él y con su familia en su futuro, sobre todo con su mujer y sus últimos 4 hijos. ¿Y fuiste padrino o no? Soy padrino de Boca. Sí. Pero de es, Boca nomás. De Boca. Pero es una niña que era una bebé, ahora ya es una adolescente, casi una mujer, y que de hecho es muy probable que digamos, que nos acompañe en el evento. Muy bien, David, muchas gracias. Señor, gracias. David Romero, aquí tienen ustedes el cuentero de Muisne, será presentado este sábado acá en la capital de los ecuatorianos y luego pues ya estará a la venta conforme nos ha comentado nuestro invitado David Romero. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.